Fernández, quien es el director de este instituto, y él va a conversar con nosotros sobre el derecho humano a la paz. Voy a seguir un pequeño esquema que sería ese más o menos. Evidentemente no lo voy a desarrollar entero, es más, algunas cosas las voy a tocar solo de referencia, porque claro, si nos pusiéramos a llevar adecuadamente todo el procedimiento, pues casi tendríamos para un curso entero, ¿no? Y no es ese el objetivo, sino dar una idea general. Pero bueno, de todas estas cuestiones, que tenga interés en algún aspecto en concreto, pues siempre hay muchísima bibliografía que lo amplía y que puede profundizar en el aspecto. Bueno, voy a empezar por el marco jurídico de la educación para la paz, más que nada para intentar hacer una justificación de que el tema de la educación para la paz y el tema de la paz como derecho no es una cosa que se haya inventado un grupo o que esté de moda ahora, sino que está ampliamente recogido en la legislación internacional y en la nacional, curiosamente, ¿no? Otra cosa luego es el problema de siempre de hasta qué punto se implica, a pesar de adoptar pues, leyes, declaraciones, etcétera, etcétera, luego hasta qué punto se llevan a cabo, ¿no? Luego voy a tratar brevemente, aunque es una cuestión muy importante, el concepto de paz y lo problemático del concepto de paz, ¿no? Después habría que tratar el concepto de violencia, pero el concepto de violencia está asociado siempre al de paz, concretamente el de guerra. Ahí sí que no voy a entrar, solo voy a hacer una pequeña referencia para distinguir un par de conceptos que suelen confundirse habitualmente, y luego voy a intentar ver la génesis de los derechos humanos y ahí voy a intentar dar una vuelta a una concepción que tenemos nosotros de la historia, que me parece que es muy importante. Porque muchas veces, por no decir siempre, no podemos resolver los problemas porque están mal formulados. Y entonces, si no somos capaces de cambiar la concepción o la pregunta, pues nunca lograremos solucionarlo, ¿no? Y ese precisamente es el aporte de la filosofía, porque los filósofos no sabemos de nada, no somos especialistas en nada. ¿Qué es nuestra labor? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que intentamos. Luego hay poca gente siempre que lo consigue, ¿no? Pero el trabajo de todos es en esa dirección, en reformular las preguntas de tal manera que puedan ser resueltas los problemas pues, por los especialistas que trabajan en ello. Entonces ahí en el tema de los derechos humanos voy a ver esa concepción y voy a ver brevemente una historia de los derechos humanos para reforzar esa idea. Y ya por último, bueno, y ahí veremos las clasificaciones de los derechos humanos, que claro, el clasificar los derechos humanos o el ver cómo han evolucionado los derechos humanos tiene mucho que ver con a dónde vamos en los derechos humanos. Claro, no es neutro. Cuando uno organiza un material, cuando uno hace una exposición, no es neutra la exposición, ¿no? Bueno, y eso nos llevaría a la propuesta de declaración del derecho humano a la paz, que voy a intentar resaltar cuál es la aportación, porque la declaración la tenéis ahí, la podéis buscar de internet, porque es derecho humano a la paz, o declaración de Luarca, y la tenéis todo el articulado. Bueno, entonces, siguiendo ese esquema, pues voy a empezar por
por la justificación de la educación para la paz y el derecho humano a la paz desde lo más genérico, que sería la Declaración de Luanda por el Derecho Humano a la Paz, y en su artículo segundo pues ya dice que la educación para la paz es un derecho de toda la persona, fundamento de todo sistema educativo que contribuye a generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo. Facilita la solución pacífica de los conflictos y ayude a pensar de una forma nueva las relaciones humanas. No me voy a detener en cada una de estas cuestiones, pero daros cuenta de que estos articulados han sido muy meditados y las palabras no son gratuitas, no están elegidas al azar. Están trabajadas, buscado que no tenga un significado que no pueda ser interpretado de una manera equívoca, y muchas veces eso se consigue, pero cada uno de los elementos que aparece ahí, pues tenemos que darnos cuenta de que implica muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la idea de confianza es una idea fuerte. Yo no puedo tener una sociedad en la que pienso que el otro me va a atracar, que el otro es un delincuente, que el otro es... Si yo pienso de alguien que se cruza conmigo por la calle, que me va a atacar, que me va a violar, que me va a tal, pues lo más probable es que yo lo agreda a él primero que él a mí. Y resulta que era una persona pacífica que simplemente pasaba por ahí, ¿no? Entonces el tema de la confianza es un tema fundamental. Bien. Y si seguimos con la cantidad de términos que hay ahí, pues ocurre lo mismo. Y no son independientes unos de otros, que esa es otra cuestión. Porque muchas veces interpretamos estas cuestiones como independientes unas de otras. La confianza no es dada por sí misma. La confianza es si se da la solidaridad, el respeto mutuo, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando uno tiene confianza absoluta en todos los demás, lo que es un imbécil. Tiene que ir arbitrado con otro tipo de relaciones, ¿no? Es un ingenuo, al menos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, esa ya la conocéis todos, ¿no? Porque ya es bastante antigua, es de 1945, señala en su artículo 26.2 que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los países que forman parte de Naciones Unidas han firmado el protocolo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, están todos obligados por el articulado. Todo aquel país que favorezca en su sistema educativo otro fin que ese, está incumpliendo la declaración. Y por tanto, cabría demandar al Estado a los organismos internacionales. Siguiendo más abajo, la Constitución Dominicana del 2015, pues reconoce y aplica la norma del derecho internacional, o sea, ahí hace una referencia a eso, a que ha firmado el articulado internacional, concretamente la declaración, y en la sección 4 del artículo 26 dice: en igualdad de condiciones con otros estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto a los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional y regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con otras naciones, ¿no? Bueno, esto, la propia Constitución Dominicana, se reconoce que aplica el derecho internacional, pues ya está diciendo que hay algún articulado que yo he leído que no cumple la Declaración de los
humanos. Por lo cual, bueno, pues ya es trabajo vuestro cambiar la Constitución Dominicana para adecuarla al ordenamiento jurídico internacional. No os voy a decir ni siquiera los artículos que incumple del ordenamiento jurídico internacional para que lo trabajéis, porque tampoco es el objeto de esta conferencia. Bueno, pues hemos visto ahí en la Declaración del Derecho Humano a la Paz, en la Declaración de Derechos Humanos y en la propia Constitución Dominicana. Se podría seguir mucho más abajo. Por ejemplo, en la Ley Dominicana de Educación, pues hay numerosas referencias y articulados que hacen mención al tema de educación en la paz. Luego no sé eso cómo se plasma en los currículos. A todos los estados les cuesta mucho encajar curricularmente la educación para la paz y siempre queda como un elemento que está muy bien, pero que no se lleva a cabo en el aula diariamente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar brevemente del concepto de paz, que simplemente quiero llamaros la atención que, como muchísimos conceptos, pues es un concepto conflictivo. Es decir, que no tiene un significado único. Bueno, ahí os voy a hacer una referencia que, si habéis estudiado algo de lingüística, me imagino que os sonará a todos, porque es una teoría súper conocida, que es la teoría de Saussure sobre el significado. Y ya digo, es sumamente extendida, casi todo el mundo da cuenta, que es que una palabra tiene significado y significado. Cuando yo digo paz, pues una es la palabra, o bueno, para seguir con el ejemplo que tenía ahí, porque si no ya nos metemos en el tema conflictivo de la paz. Pues si yo digo misa, pues uno es el significante, que es la palabra que yo acabo de decir, y el significado, que es esta misa. Bueno, esa es una teoría tan evidente como falsa. Todo lo evidente es normalmente falso. Cuanto más evidente es algo, más falso es, curiosamente. Bueno, ¿por qué es falsa? Porque las palabras no tienen un significado, tienen varios, todas. Si cogéis cualquier palabra, veréis que tiene significados muy variados. Por ejemplo, en República Dominicana hay una palabra que prácticamente con aprenderla uno ya puede hablar dominicano, que es vaina. Vale para todo, absolutamente. Entonces, claro, el significante vaina no se corresponde a ningún significado concreto y a todos. A mí me hacían un chiste en Cuba que seguramente aquí se entienda, en España no mucho porque, claro, el mango lo conoce alguna gente, ¿no? Pero decía, la manguera está tirada en la calle. Y entonces le decías, ¿te refieres a lo de echar agua? ¿O te refieres a una señora que vende mangos? Y claro, cuando respondías a uno, pasaban al otro, ¿no? O sea, te cambiaban de registro. Claro, en España no tiene mucho sentido porque la señora que vende mangos se llama frutera. Entonces, claro, tendrías que decir, la frutera está tirada en la calle y ya, claro, no tiene el juego, ¿no? Pero es igual. También frutera tiene muchos significados. Pues eso tiene que ver con que la teoría del significado, o sea que las palabras tienen múltiples significados y el significado no se da en la palabra. Curioso el asunto. Se da en la oración. Las palabras no tienen significado. Lo que tiene significado son las oraciones.
porque es en la construcción de la palabra como vamos delimitando el significado. Y esto, que parece que es una cosa de los lingüistas, pues también tiene mucho que ver con el derecho y con lo que estamos hablando. Porque los derechos no tienen significado, no tienen sentido, si no es dentro del marco de un grupo de derechos. Cuando alguien dice, yo es que tengo derecho a esto, y solo se refiere a ese derecho, seguramente está cometiendo una injusticia. El derecho a la propiedad, por ejemplo, es un derecho en la medida que es solidario con otros, como por ejemplo la justicia social. Y mucha gente lo que intenta es utilizar solo el derecho que le beneficia. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos dice que ningún derecho de la Declaración puede ser interpretado de manera única, que tiene que ser interpretado en relación al resto de los derechos. Esa es una visión importante. Bueno, pues respecto al término paz, es un concepto que, aunque en estos momentos goza más o menos de mucha simpatía, es un concepto que tiene múltiples significativos y no muchos de ellos, y no todos, significados pues deseables. Es multisignificativo y ahí, por ejemplo, recojo algunos términos que están relacionados con la paz y que se utilizan, pues, por ejemplo, la paz de los cementerios, descansar en paz. Que se usa a veces de manera contradictoria, lucha no violenta, si es lucha un poco contradictoria, y esto se puede aplicar prácticamente a todo. Yo veo muchas de estas organizaciones sociales, como institutos de expresión, que cuando hablan de determinadas cosas de transformación social, utilizan la misma jerga que utilizan pues la gente que piensa al contrario. Por ejemplo, en República Dominicana veo mucho lo de liderar, lo de líder. Eso va en contra del trabajo cooperativo, del trabajo asociativo, de la democracia. Ya sé que no quieren decir eso la mayor parte, sobre todo, bueno, si son mis colegas de las organizaciones no gubernamentales, yo sé que no quieren decir eso, pero utilizamos. Y esto se puede aplicar prácticamente a todo. Yo veo muchas de estas organizaciones sociales, como institutos de expresión, que cuando hablan de determinadas cosas de transformación social, utilizan la misma jerga que utilizan pues la gente que piensa al contrario. Por ejemplo, en República Dominicana veo mucho lo de liderar, lo de líder. Eso va en contra del trabajo cooperativo, del trabajo asociativo, de la democracia. Las organizaciones no gubernamentales, yo sé que no quieren decir eso, pero utilizamos esos conceptos sin darnos cuenta y por tanto estamos promoviendo ideas que no son las que queremos. Bueno, se interpreta también lo de la paz con poner la otra mejilla. Yo que soy pacifista, pues mucha gente viene a mí diciéndome, es que yo soy terreno, digo, no, perdona, yo no soy católico. Yo no te voy a poner la otra mejilla, te voy a romper la cara. Y me dice, pero no eres pacifista. Digo, es que no significa eso que tú dices. Es que lo que tú piensas es otra cosa, no tiene nada que ver con el pacifismo. Bueno, y de hecho, si uno coge e intenta ver posiciones pacifistas, pues veréis que hay múltiples. Bueno, debe ser un concepto problemático, que es multisignificativo, y ya digo que no sería nada raro porque todos lo son. La siguiente cuestión que quiero plantear, y
esto es también un cambio conceptual importante en la forma de entender las cosas, que yo, esta concepción, es decir, que es una concepción que yo aplico a todo lo que tiene que ver con lo histórico, porque me parece que es fundamental. Y os lo voy a explicar un poco antes de volver aquí atrás. Es esa cuestión, ¿no? Esto tiene que ver con la fenomenología. Es un movimiento que tiene un principio y un fin. ¿Eh? Es lo más... y que va sucediendo esos hechos, y eso es lo que, esa idea sería esta línea que está dibujada, que es lo que se denomina la escala natural. Es entender la naturaleza como una sucesión que tiene un principio, el año cero, o si queréis, el año de la creación, o el Big Bang, lo que a uno le dé la gana, que no sé si notáis que ya tiene algún problema eso, que siempre lo de y antes que. Pues claro, tiene un problema ya en sí, porque es una idea metafísica, porque es una idea errónea. Porque yo sé que esto que voy a decir va a costar mucho de entender, porque nos han contado tantas clases de historia, nos han contado tantas historias aplicando la escala natural, que ahora va a ser difícil entender lo que yo voy a decir. No ha pasado. Y no ha pasado porque nadie ha estado en la época de los romanos, por ejemplo. Nadie ha estado en el año cero. Nadie ha estado de vosotros en 1951. Y no existe 1951. Ese es el problema. Claro, eso plantea un pequeño problema. Solo existe el presente actual. Bueno, esto es un problema que no se me ha ocurrido a mí, ¿eh? No vayáis a pensar. Este es un problema que se le ocurrió a San Agustín. Que San Agustín dice esto que estoy diciendo yo. ¿Eh? Solo existe el presente actual. Solo existe el yo ahora, que es lo real. Entonces, cuando volvemos hacia atrás, cuando yo hablo de los romanos de 1951, porque hablo, ¿vale? No existe, pero yo hablo de ello. Yo puedo hablar de cosas que no existen, ¿no? Centauro. Y encima todos me entendéis. ¿Eh? Yo puedo hablar de cosas que no he visto, que nadie sabe de ellas, y encima vosotros me entendéis. Bueno, en vuestras clases continuamente se están hablando de cosas de esas, ¿no? Bien. Entonces, claro, el problema que se plantea es cuando yo hablo de todo eso, de conceptos históricos, de historia, claro, ¿qué es? ¿Que me invento la historia que me dé la gana? Prácticamente, pero no. De hecho, ese es el gran problema que tiene la historia, que se inventa. Que hay gente que pagan para que cuente historias. Y de hecho, casi todos los países tienen historias fundantes que son míticas. La historia de la República Dominicana, ¿no? Pablo Duarte. Vamos, estudiar a Pablo Duarte, mirad, perderos por los archivos, no leer a ¿cómo se llamaba? El que fue presidente
No. Pagaré tiene una historia de Juan que vamos, se cae de las manos. O sea, digo, sin entrar a valorarlo, porque literalmente es muy bueno. O sea, literalmente es muy bueno. Pero te cuenta cómo salió al exilio Juan Pablo Duarte y cómo le daban la brisa en la cara y sus cabellos. ¿No? Y dice, pero esto está grabando. Entonces, la historia es una reconstrucción y por supuesto, cuanto más intereses hay, pues más se reconstruye para los fines que se tienen. Y las historias fundantes de los países, como digo, todas tienen, bueno, las Asturias, tenemos una batallita con un tal Pelayo, que fundó la nación española, nada menos, cuando no sabían ni dibujar el mapa de España, porque no había cartografía. Todavía estaba discutiendo ayer o anteayer algo sobre de Quisqueya, ¿no? ¿Qué se llamaba Quisqueya la isla? Digo yo, porque les fastidia llamarle la española, entonces le llaman Quisqueya. Y entonces me dice un dominicano de no, es que es como llamaban a la isla los taínos. Y yo, no sabían que era una isla. No podían llamarle isla porque no lo sabían. El señor Colón, que tropezó con esto, no sabía que esto era un continente. Iba a la India. Creía que había llegado a la India. Y era el más espabilado de hacer mapas. Que le estaba dando la vuelta al mundo. Y no tenía ni puñetera idea de cómo era así. Así que imaginaros los que no hacían cartografía. Bueno, no me voy a enrollar con este tema, pero es muy importante. Ya veis la trascendencia que tiene sobre los mitos y cómo se utilizan para inventar cosas. Y no es lo mismo leer a un historiador de una ideología que de otra. Pero, frente a esa idea de que la historia se puede inventar de cualquier manera, que sería esta línea, esta línea azul que dice la escala fenomenológica, representa eso. Nosotros, cuando nos ponemos a hacer hacia atrás, estamos inventando la historia. Estamos reconstruyendo, para quitar la palabra inventar, que suena como muy feo, ¿no? Vamos a reconstruir la historia. Pero podemos reconstruirla de acuerdo a lo que se llama relatos y reliquias. Es decir, a cosas que existen en el presente actual, pero que provienen de esas épocas. Yo no puedo vivir en la época de los romanos, pero sí me quedan documentos de los romanos y me quedan pues ruinas. Entonces el relato que tengo que hacer tiene que coincidir con esos relatos y ritos. Hay que ver cómo encaja. Bueno, frente a la historia que nos interesa, lo que quiero decir es que nuestra reconstrucción de los derechos humanos, pues claro, es el presente actual. Y cuando recogemos aportaciones históricas a los derechos humanos, ese es el presente actual. Y no quiere decir muchas veces que cuando hacían esos derechos, o cuando formularon esos derechos, tenían esa intención. Muchas veces las intenciones son totalmente contrarias a lo que luego se plasmó. Yo siempre cuento una anécdota, que es que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno y le explicó una idea que Aristóteles para nada entendía como entendió Alejandro Magno, que era la idea de Fronesis, ¿no? Le intentó explicar que la gente tenía capacidad intelectual porque tenía frónesis. Y para Aristóteles no tenía frónesis
los artesanos y las mujeres. Las mujeres. Fronesis es la capacidad de abstraer, la capacidad de pensar lo universal. De ver las cosas de manera general y no particular. Y claro, Aristóteles se lo explicaba, yo creo que convencido de que los artesanos eran prácticamente tontos y que las mujeres eran inferiores. Yo estoy convencido de que Aristóteles lo explicó así. Pero Alejandro lo entendió en el sentido de que el que hace trabajos manuales no puede entender lo universal. Y entonces todo aquel que se dedica a pensar tiene la capacidad. Por tanto, cualquier mujer que no se dedicara a las tareas del hogar, pues tenía fronesis. Cualquier artesano que no se preocupara de sus dividendos y de ganar, tenía fronesis. Claro, cuando Alejandro invade toda Asia y monta un imperio, ¿qué hace? Pues a toda persona que se dedica a pensar, que no está metido en sus cosas, pues lo saluda como ciudadano del mundo, porque tiene fronesis. Y empieza a nombrar gobernadores a la gente de otra región. ¿Bien? Cosa que era imposible en la Grecia anterior, porque si tú no eras ateniense, tú eras inferior, eras bárbaro. Para Alejandro empieza a entender a los hombres como iguales. ¿De qué depende? Pues de una mala interpretación de Aristóteles. Seguramente que sí. Hubieras tenido un resto encima y te hubiera dicho, no, estás interpretando mal a Aristóteles. Pero eso no hubiera permitido el desarrollo. Bueno, uno de los elementos fundamentales, desde mi punto de vista, para el tema de los derechos, es cuando se escribe. Porque cuando se escribe, están fijados y obligan a todos, quieras o no. La ley en las sociedades antiguas se aplicaba por el jefe según uno llegaba. O sea, venía un conflicto, se discutía y el jefe decía, pues tú tienes razón, vale. Claro, si volvía a ocurrir el mismo hecho y venía otro, le podía dar la razón al contrario. Y no había nada que decir, porque era la voluntad. Claro, cuando eso se escribe, y se escribía en piedra, que era bastante difícil de borrar, pues, claro, tenías que aplicar la misma norma para el mismo problema. Y obligaba al rey a tener el mismo criterio. Bueno, este documento está considerado así porque libera a los esclavos y declara que tienen derecho a escoger la religión y establecía la igualdad racial. Ya digo que esto hay documentos más antiguos, pero no vamos a entrar en otro hito muy importante es la Carta Magna de 1215, que fundamentalmente son los orígenes de la libertad de tránsito, del derecho a poder moverse de un sitio a otro. Y es un tema que le arrebata a Juan Sin Tierra, lo habéis oído hablar de él, que es el de Robin Hood. El rey era un rey desastroso, era un rey absolutamente dictatorial, pero precisamente por eso le obligaron en una revuelta a firmar la Carta de Derechos, que bueno, que incluye muchas más cosas, pero yo creo que el hito fundamental es donde aparece la libertad de tránsito. Y daros cuenta que aparezca como hito no quiere decir que esté conseguido. Hoy en día estamos todavía discutiendo ese tema. Hoy en día hay gente que niega la libertad de tránsito. Nuestro amigo del norte, Trump, ¿no? Trump, lo llamáis aquí. No sé, porque lo pronunciamos todos diferentes. Bueno, Donald. A todo.
Pues, por ejemplo, uno de los temas es poner una barrera, construir una... ¿Por qué? Para evitar el libre tránsito de la gente. Y daros cuenta de que hay ideas fuerza que se oponen a otras que son las de los derechos humanos, que son los particulares. América lo primero. Eso, ¿a qué se opone? Al resto. Pasarlo más, porque eso se puede ir haciendo así, 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 hasta que llega yo lo primero y los demás que se mueran. No, yo no digo que no sea entendible el asunto, o sea, claro que es muy entendible lo de yo lo primero, los demás que se fastidien. Solo quiero decir que tengamos en cuenta que eso va en contra de los derechos humanos, porque humanos se refiere a todos. Yo puedo entender, nos estamos muriendo de sed, yo tengo una botella de agua, yo lo primero, los demás, pero no es derechos humanos. ¿Vale? Bien, bueno, pues otro hito histórico es la petición de derechos de 1628, que es también un tema de derechos en Inglaterra por lo mismo, una revolución contra el rey al que se le impone una serie de derechos que era con motivo de una guerra en el cual el rey continuamente estaba masacrando a la población a base de impuestos, y aquel que se oponía o decía algo, pues era encarcelado. Entonces tiene que ver con un derecho fundamental, a no ser encarcelado sin motivo. Bueno, pues luego ya en documentos más modernos, que ya suenan más en general a lo que es la declaración, pues está la Constitución de los Estados Unidos, que es el antecedente, por lo menos eso dicen los historiadores norteamericanos, que es el antecedente de la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, que realmente, independientemente, o sea, si uno quiere buscar antecedentes, se encuentran antecedentes donde uno quiera, ¿no? Y volviendo a la idea aquella que teníamos de la construcción de la historia, pues se puede buscar formas de justificar que el país de uno. Sin embargo, la Revolución Francesa tiene un sentido que no tiene nada, ¿no? Que es el cambio de la concepción de gobierno y de libertad. O sea, el tema de que guillotinaran al rey es un tema fundamental. Por muy bárbaro que nos pueda parecer desde el punto de vista de las posiciones modernas, es que no tiene marcha atrás. Y es la idea de que todos los ciudadanos somos iguales. La guillotina se dice que es el elemento más democrático porque pone a todos de rodillas. A los reyes, que es por la metáfora esta, ¿no? Uno se arrodillaba, se inclinaba ante la nobleza, y a los reyes. La guillotina hace que se arrodille, ¿no? Bueno, ya sé que es una idea un poco salvaje hoy en día, pero para que entendáis eso. De todas maneras, aquí hay una cuestión muy importante, ya que sois estudiantes y alguno tendrá que hacer tesis y tendrá que hacer estudios y tal. Yo sostengo que los derechos humanos tienen que ver con el descubrimiento de América y no con que los europeos trajeran ideas de derechos humanos no, sino con lo que sucedió en América llevó a Europa ideas que no había. Por ejemplo, que se podía vivir sin rey. No tanto porque fuera verdad lo que pasaba aquí, sino por lo que se contaba allí. Allí, los que venían de América, los que habían venido a América, o los que habían escuchado más bien a los que habían venido a América, contaban que había hombres allá del mar que vivían sin rey. Y eso fue haciendo ideología
entre que si hay gente que vive sin rey, se puede vivir sin rey. Y cuando se empezaron a hacer revoluciones, se planteaban, podemos vivir sin rey, que hasta entonces todas las revoluciones terminaban poniendo otro rey, cambiando de dinastía, pero necesitando un rey. El problema de la igualdad, el problema que se discutió aquí en Santo Domingo, de si los indígenas tenían alma, es un tema fundamental para establecer lo de la igualdad entre las razas, porque hasta entonces no se discutía. Hasta entonces, el que era de un sitio era de un sitio y el otro no era persona. Cuando se tiene que discutir por un problema de fe, si tienen alma o no tienen alma los indígenas y Bartolomé de las Casas y otros llegan a la conclusión de que sí, se elimina el concepto de poblador, de terruño, de patria, de raza, de todas esas cosas. Bueno, voy a volver para atrás para este tema. Ya dije que voy a hablar un minutín sobre el concepto de violencia antes de entrar ya en la declaración. Voy a ver si ahora todo lo que he dicho lo logro juntar para que se entienda lo que he dicho. Porque puede ocurrir que parezca que estaba hablando de muchos temas. Y mi intención era que no, estar hablando de uno. O sea, llegar a un punto, ¿no? Pero bueno, no es la intención de uno y otro es lo que se consigue, ¿no? Bien. Bueno, pues quiero distinguir aquí una cosa que se confunde muy habitualmente y que de ahí vienen muchos problemas, que es la confusión entre violencia y agresividad. Habría que meter muchos más conceptos, porque todavía hay muchos. O sea, cuando yo estaba hablando antes de lo de poner otra mejilla, pues tenía que ver con esto. Y el pacifismo muchas veces no tiene que ver con la no violencia. La no violencia es una forma del pacifismo, pero no es la única. Y de hecho, voy a aludir a algún articulado del derecho humano a la paz que resulta llamativo. Que resulta llamativo porque parece que defiende la violencia. Bueno, pues Konrad Lorenz, no sé si os suena, ¿no? Pues debería, ¿no? Porque me dijeron que soy de educación. Que están empezando. Pero por lo que veo entonces poco, empezando pero poco. Bueno, pues tienen que ver mucho con las teorías del aprendizaje, con Lorenz, porque se dedicó a estudiar patitos como el imprinting y, bueno, muchas de estas cosas que tienen que ver con la teoría del aprendizaje y que deberían ser muy importantes, ya sé que no lo son. Yo también estudié en una facultad donde se estudiaba educación y ya sé que no se le da toda la importancia que merece, pero tiene que ver eso con las teorías del aprendizaje. Pues Konrad Lorenz, que estudió todas las teorías del aprendizaje, hizo una distinción que es esta, la de agresividad y violencia. La agresividad es la que tienen los animales, o la que tenemos todos como animales, y que tiene que ver pues, con una reacción frente a pues, un ataque o tal, y que es un concepto etológico que tiene que cumplir una función biológica muy importante. Pero la violencia está referida a una cuestión estructural. La violencia no es una reacción ante, sino que está sistematizada, tiene una finalidad, tiene planificación, de tal manera, por ejemplo, no meterme muy allá, pero simplemente que se vea un poco, cuando dos animales se pelean,
o lo que sea, pues en cuanto uno muestra la superioridad al otro, cesa el combate. Muchas veces, por ejemplo, y fijaros si no en cuando se enfrentan dos animales, por ejemplo, pues cuando digo, bueno, me refiero a dos animales en estado más o menos natural, no a estos rollos que hacen de peleas, ¿no? De tal, porque eso los entrenan para ello. O sea, las peleas de gallos o las de perros no representan para nada el asunto, son animales entrenados para reaccionar así. Pero, por ejemplo, dos perros que se peleen en la calle, en cuanto uno muestra la superioridad sobre el otro, el que se muestra más inferior le pone el cuello, así, en el sentido de que le puede poner la yugular, en el sentido de que reconoce la superioridad del otro. Y el otro, por supuesto, no le muerde, que podría aprovechar ya para rematarlo. O sea, es decir, normalmente, salvo accidentes o tal, porque bueno, siempre que hay actos pues de enfrentamiento, pues se pueden ir de las manos, y hay animales que mueren en combates de esos, por ejemplo las cabras estas cuando chocan, pues a plurales se rompen la cabeza y se mueren, pero no el objetivo final de los combates no son el exterminio o la muerte del otro, sino simplemente marcar pues el estatus social. En cambio, la violencia conlleva, pues si se puede, el exterminio del otro. Y ya no hablemos nada cuando introducimos el concepto de guerra, que también es un concepto equívoco porque se suele hablar hoy en día de manera muy gratuita de la guerra entre bandas, guerra entre la policía y los manifestantes. Bueno, eso no son guerras. La guerra, para serlo, tiene que tener un Estado. La guerra contra el terrorismo. No hay ninguna guerra contra el terrorismo. Los terroristas no tienen Estado. Bueno, salvo el ISIS, ¿no? Pero ahí sí cabría hablar de guerra, ¿no? De hecho la hubo, ¿no? Pero guerra contra la delincuencia. Los delincuentes no tienen Estado. Claro, no es... Y lo digo porque es muy importante, porque también eso supone que no puedes utilizar los mismos métodos. O si utilizas los mismos métodos estás equivocado. Bueno, ya digo, sería muy interesante entrar más en profundidad en estos temas, pero como, bueno, vamos a ir acercándonos a la declaración. Intentando reagrupar un poco todas estas ideas de la gestación de los derechos humanos, normalmente se suele dividir en que hay 3 generaciones de derechos. Es decir, que se fueron dando históricamente esa construcción, esa forma de aportaciones y de reivindicaciones sociales que llevaron a lo que se plasmó en 1946 con la declaración, en estas tres generaciones. Yo ahí está referido al momento histórico en el que empiezan a discutirse esas ideas. En cuanto a declaraciones, propiamente hablando como formulaciones de Naciones Unidas, son otras fechas, claro, evidentemente, ¿no? La primera, la Declaración de Derechos Humanos, correspondería a la primera generación. La Declaración de Derechos Económicos y Sociales es de 1966, ¿no? La última, la de tercera generación, sería a partir de los años 80, ¿no? Pero esto es recogiendo ideas. Bueno, pues la primera generación son los derechos civiles y políticos, la segunda generación son los derechos económicos y sociales, y la tercera generación es aquella que nos hace responsables por las generaciones venideras, o lo que se llama
las ideologías feminista, ecologista, etcétera, etcétera, ¿no? Los nuevos derechos, que son ideas emergentes, y por tanto conflictivas y discutibles, ¿no? Bien. Y simplemente voy a referirme a que en el desarrollo de los derechos humanos hay varios hitos. Yo había puesto 5, pero voy a resaltar simplemente el tema que aporta la investigación para la paz, que es a partir de los años 50, que tiene que ver con la revisión del concepto de paz. Pues entonces, la paz se entendía de una manera negativa, como ausencia de guerra. Empieza a plantearse, al analizar los fenómenos, que se ven situaciones territoriales donde, vale, no hay guerra efectiva, pero las condiciones que hay son favorables a que haya un conflicto. O sea, es decir, que uno, aunque vea que no están a tiros por la calle, pues se ve claramente que en poco tiempo va a haber un conflicto armado. Con lo cual, empieza a plantearse que si no se dan ciertas condiciones de carácter social, pues no podemos hablar efectivamente de paz, ¿no? Que empiezan todos los temas de la violencia estructural, etc. Y por otra parte, con Paulo Freire, que es brasileño, también imagino que deberíais conocerlo, bueno, menos mal. Pues Paulo Freire tiene mucho que ver con un tema que es la educación para el desarrollo. El tema de las necesidades del desarrollo de los pueblos para evitar los conflictos. De hecho, por ejemplo, ahora en los problemas migratorios que se están planteando, lo que se está diciendo es que si no vamos al foco del problema, que son las condiciones de vida de la gente, nunca eliminarás los problemas de migración, ¿no? O sea, los haitianos que vienen aquí, salvo alguno que viene por turismo, pues no vienen porque es que les apetece, ¿no? Incluso no vienen a condiciones mucho mejores de las que tenían. Pues República Dominicana en la vida podrá arreglar el problema de inmigración de haitianos a la República Dominicana si no soluciona el problema de que vive la gente en Haití, ¿no? No parece tan complicado de entender. Bueno, pues entonces el fenómeno está ligado al desarrollo. Bien, hay una cuestión muy importante de Gandhi que nos hizo cambiar el chip a todos, que es el tema de cambiar un concepto que se había impuesto en toda la sociología y en toda la intervención política del conflicto, que era la idea de que el fin justifica los medios. Todos los que pertenecíamos a grupos revolucionarios o pertenecemos a grupos revolucionarios, pues entendíamos que si yo tengo un problema con esto, pues lo normal es cepillarlo y ahora si me lo cargo, pues mejor, ya está. Y luego hoy pongo la sociedad justa y maravillosa. Gandhi, con todo su trabajo durante muchos años, demostró que se podían conseguir objetivos y, sobre todo, cuestionó el tema de que si uno utiliza determinados métodos, los fines que va a obtener no van a ser diferentes de esos métodos. ¿Sí? Yo no puedo utilizar los tiros y luego querer ser un demócrata. Vamos a preparar tiros y luego vamos a votar entre todos, ¿no? Porque ya he aprendido las herramientas transnacionales. Bueno, con el tema de Naciones Unidas, ¿no? En general, Naciones Unidas surge, imagino que esto será conocido de muchos, surge después de la Segunda Guerra Mundial como una herramienta efectiva para evitar la Tercera Guerra Mundial. Ese es el objetivo. Ahora, como surge, o sea, surge de la victoria de unos aliados contra otros países, ocurre
que toda la vertebración y todo se hace en aras a las 5 potencias que ganaron efectivamente, que participaron casi 100 países en la contienda, o todos si se quiere ver en la medida de las implicaciones de unos de otros, pero claro, no todo el mundo llevó el mismo peso, ¿no? Y entonces hubo un reparto de poder dentro de la Organización de Naciones Unidas. Con lo cual, desde hace mucho tiempo, se viene discutiendo el papel de Naciones Unidas como garante de la paz. Y se viene discutiendo tanto porque algunos de los que están dentro de los 5, ahora son algunos más, pero bueno, dentro de los que están como miembros del Consejo de Seguridad de forma permanente, pues también les interesaría que no funcionaran Naciones Unidas, porque eso les permitiría arreglar sus problemas como a ellos les interesa. Entonces, desde hace bastante tiempo, cada país ahí ha venido jugando en torno a intereses particulares en vez de a de Naciones Unidas. Y eso le ha quitado importancia a la Asamblea de Naciones Unidas, que es la representación de los pueblos, en teoría, ¿no? Y también ha habido otro problema, que es que la declaración en sí, bueno, pues tiene un articulado muy precioso, supongo que la mayor parte de vosotros le habrá echado una ojeada o conocerá algunos artículos, pero que plantea el problema de que, bueno, por decirlo rápidamente, es una declaración de derechos, pero no marca las obligaciones. Es decir, todo el mundo tiene derecho a una patria y a una nacionalidad. ¿Y quién se la da? Todo el mundo tiene derecho al refugio. ¿Y quién se lo da? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. ¿No? Pareces a Trump. No, si se lo dijera ir a Trump. Claro, pues eso. Ese es el problema. Pues mirad, y esto tiene que ver con que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue hecha por los kantianos. Fue hecha por Eleanor Roosevelt, que es una mujer impresionante que diseñó el siglo XX. Era la efectiva presidenta de los Estados Unidos en la época de la guerra, porque Roosevelt era subnormal, por eso ella era la que diseñó todo, y cuando fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, reunió a los intelectuales que redactaron la declaración. Pero los kantianos piensan que lo fundamental son estructuras formales, y por tanto toda la declaración está planteada desde el formalismo kantiano. ¿Qué ocurre? Que los formalismos lo único que plantean son derechos en general, pero al no marcar las obligaciones, es lo que está ocurriendo en el problema del marco internacional, que nadie se siente obligado a llevarlo a cabo. Entonces, la declaración de Luarca, que está promovida por gente que trabajó en Naciones Unidas y que fue pues debatida por los distintos organismos sociales, ONGs, gente de la sociedad civil, y promovida a los distintos estados, lo que pretende es poner las condiciones materiales, es decir, señalar las obligaciones. Y si en la lectura, que yo digo que podéis echarle un vistazo, puede parecer
sonarnos a lo que es la Declaración de Derechos Humanos, pues la sección B marca obligación. Esta es la estructura que tiene la declaración, ¿no? Tiene un preámbulo, todas las declaraciones, o sea, tiene la misma estructura de los derechos humanos, muy parecida, ¿no? Un preámbulo, que son las consideraciones, los considerandos, teniendo en cuenta, etcétera, etcétera. Y lo que es la declaración propiamente tiene dos partes y una disposición final. Una, el contenido del derecho humano a la paz, que es la sección A, derechos, y la sección B, obligaciones. Si uno coge los derechos, pues son muy parecidos a los derechos humanos, con matices. Hay que reconocer que están muy precisados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el artículo 2 es el derecho de la educación y la paz y los derechos humanos. El artículo 3 es el derecho a la seguridad humana. El derecho a vivir en un entorno seguro y sano. El 5, el derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia. El 6 es el derecho a resistir y a oponerse a la barbarie. Yo decía que este derecho podía sonar raro, un derecho a la paz, pero acepta la rebelión, incluso armada, si es necesario, contra aquello que va contra la paz y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la Segunda Guerra Mundial, tiene en cuenta el nazismo, tiene en cuenta la dictadura cuando utiliza métodos que nos puede eliminar físicamente. Solo queda perder la vida a uno. En ese sentido, el derecho humano a la paz intenta reorganizar todos los derechos en torno a un concepto. Uno de los problemas básicos que tiene la Declaración de Derechos Humanos es que los derechos están puestos ahí como si todos fueran iguales o de la misma dimensión. ¿Y qué ocurre? Que hay derechos que se oponen unos a otros, que chocan entre sí. Los derechos no son armónicos, son conflictivos. El derecho a la vida se opone al derecho a disponer de mi cuerpo. Entonces hay que ver lo que es una axiología, una nivelación de derechos. ¿Qué derecho está por encima de otro? Y entonces, una cosa que parece evidente es que si uno no puede garantizar su vida, da lo mismo todos los demás derechos. Por eso el derecho a la paz, entendida como paz duradera, sostenible, como seguridad, es el principio básico para poder reordenar cualquier tipo de derecho. Yo, si nadie me garantiza mi seguridad personal, ni tengo libertad de opinión. ¿Cómo puedo yo decir mi opinión si tengo por mí? Si alguien me pone una pistola en la cabeza. Pues para tener libertad de expresión es necesario previamente tener seguridad. Por tanto, la reorganización de los derechos, y de ahí que sea el derecho humano a la paz y no el derecho a otra cosa que podía plantearse. Se podría decir uno, ¿por qué derecho a la paz y no pues derecho a la justicia? Pues porque sin seguridad, sin yo poder responder de mí, ni hay justicia ni nada. La primera cuestión fundamental para poder hablar de cualquier cosa es estar vivo. Estar vivo no de una manera negativa, no que uno no está muerto, sino que tiene capacidad de movimiento, que tiene seguridad. Bueno, y la cuestión que ya os comenté antes, y con eso acabo, que son las obligaciones. Y fundamentalmente ahí establece que todo derecho tiene una obligación y marca fundamentalmente
como obligación del cumplimiento de los derechos que se ponen en la declaración a los Estados y a los organismos internacionales como garantes o como seguidores de él. Pero los Estados miembros son los que tienen que garantizar los derechos. Por tanto, todos los firmantes de las Naciones Unidas reconocen el derecho al asilo, pues entonces están obligados a recoger a los ciudadanos que piden asilo. Reconoce el libre tránsito entre las personas en los países, luego los estados están obligados a garantizar la inmigración. Y por último, lo que hace en las disposiciones finales, en la aplicación de la declaración, en la parte segunda, es establecer mecanismos de garantía, que es Comisión de Estudios sobre la Paz, que tiene que ver con la investigación. ¿Bien? Porque no solo, la garantía de la paz, la garantía de la sociedad, no solo es que no se produzca un momento, sino el que no se produzca lo contrario en un tiempo. Y por eso la investigación de los conflictos, la investigación de los problemas que pueden generar conflictos y conflictos armados, pues es fundamental. Y obliga a todos los estados firmantes a no ser agresores. Cualquier país que agrede a otro pierde cualquier tipo de razón. Es decir, la declaración condena cualquier acción unilateral de un país contra otro. Esto es muy importante. No se trata de quién es el que tiene razón, sino que aquel que utiliza la vía armada ha perdido la razón. Y la comunidad internacional tiene la obligación de ponerlo en su sitio. Que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que tiene razón en el conflicto. No, el que utiliza las armas tiene la razón. Y bueno, pues lo dejo ahí.